de lo que se salvó Arabia Saudita. Es increíble el segundo tiempo de Uruguay, que la verdad que tuvo mérito Bielsa en dar vuelta a la situación, porque como tuvo mérito o culpa, en este caso, del flojo primer tiempo de Uruguay, que no se le cayó una idea en el primer tiempo, creo que en el segundo tiempo pudo, con los cambios y con un cambio que estaba muy cantado, que ahora voy a hablar del jugador que hizo un pésimo partido, pudo revertir esta situación. Bueno, como decía, no tuvo gran mérito Bielsa en revertir la situación, pero sin embargo a Uruguay no le alcanzó. Y no le alcanzó porque, como siempre digo, tienen que patear de afuera, tienen que meter la pelota en el área. Hoy Uruguay hizo todo eso, digo, cuando el equipo se cierra tan atrás como fue Arabia, pero el arquero de Arabia Saudita es un partidazo, sacó todo lo que podía sacar, sin duda la figura del partido. Después, en Arabia, la verdad, creo que hubieron pocos jugadores que hicieron un partidazo. Creo que metió el gol al Amri, que después hizo una patada que no era roja, pero era amarilla, y la próxima que ve te vas. No, tampoco de naranja, pero ahí haces una más y te vas, porque fue una patada dura. Y creo que Al-Dawsari hizo un buen partido también, porque en el primer tiempo sobre todo se notó, llevó adelante a su equipo, lo hizo generar un poco de juego. Tampoco hubo... Bueno, y el 9, al Braikan, hizo un buen partido porque ganó mucho arriba, pero no fueron tanto actuaciones colectivas, sino individualmente. A ver, hizo un buen partido porque ganó arriba, el central jugó muy bien, bueno, el arquero ni hablar, y al Dawsari por cómo llevó al equipo, pero no colectivamente. Arabia no brilló para nada. Por el lado de Uruguay, yo creo que hizo un muy buen segundo tiempo, en el que los cambios lo beneficiaron, pero el primer tiempo fue muy malo y le jugó muy en contra arrancar perdiendo el partido, porque se cerró muy bien atrás Arabia Saudita, y además de eso el arquero sacó todo. Que principalmente eso, el arquero sacó todo, más allá de que se haya cerrado bien o mal, sacó todo el arquero. Ahora, hablando del partido, en el primer tiempo, como dije, no pasó mucho. Yo creo que Uruguay, las oportunidades más claras que tuvo en el primer tiempo fueron por centros, que en general en el partido creo que Viñas logró cabecear en varias oportunidades. Creo que le faltó precisión. Tiene el mérito de estar ahí, de cabecear siempre, porque cabeceó todas. Le faltó presión también en muchas. Tuvo la mala suerte de que cabeceaban, iban al arco y la sacaba a los Guays. Incluso en el gol de Uruguay, cabecea Viñas después de un centro de Oliveira, y bueno, Araujo está vivo, atento está, ¿no?, para el rebote, y logra cambiar el rebote por gol. Pero creo que Viñas le faltó efectividad, pero hizo un buen partido, ganó muy bien arriba. Creo que el que estuvo desaparecido fue Darwin Núñez, que ni para eso sirvió hoy. Después, hablando, como decía, de los jugadores de Uruguay, Viña, el 3, no Viñas, partido horrible, con la pelota es horrible, tardaba mucho en encontrar las pelotas, cuando quería resolvía mal. Los jugadores de Arabia se la arrimaban porque se dan cuenta que era el más fácil para sacar la pelota. Era como un buen cante en Boca. Uruguay, perdón. Mal partido, por eso lo saca y estuvo bien el cambio. Creo que en contraparte, Sanabria, que entró, hizo un buen partido, estuvo mucho más prolijo. Tampoco creo que tuvo tanto para mostrarse, porque Viñas se mostró mal, pero hizo un partido mucho más correcto. Pero creo que el que tuvo un muy buen partido por Santa fue Araujo, que encima de estar bien en el gol, puso muy buenos centros, metió un muy buen pase también a Viñas, que se lo terminan anulando por offside, pero que no era offside. Igual no estoy seguro si ese pase lo metió Ugarte, pero bueno, Ugarte también metió, esto sí, un pase desde atrás muy bueno también en el primer tiempo. Pero bueno, Araujo, como decía, tuvo un gran partido, participó mucho atacando. Bueno, que jugó como mediocampista por izquierda, pero le generó mucho peligro a Arabia Saudita. Creo que fue de lo mejor de Uruguay. Bueno, sobre el gol de Arabia, en el gol de Arabia, de hecho Viña tiene responsabilidad,
porque pierde la pelota, después es el córner y termina haciendo gol. Muslera en el gol, bueno, da un rebote, y ahí aprovecha a Lamry. Yo creo que la responsabilidad en el gol es principalmente de Bentancur, que pierde la marca, y ahí está el gol. Bueno, Muslera podría haber resuelto mejor, podría haberla tirado por un costado. Creo que no es su culpa igual. Y encima, minutos antes, había tenido una tremenda tajada en el área. Después de un remate de Lamry precisamente, del que metió el gol de Arabia. Y nada, fue al ángulo, sacó increíble Muslera. Pero creo que después Muslera no tuvo muchas participaciones. No tiene muchísima responsabilidad en el gol, podría haber hecho algo más, podría haber resuelto mejor, pero no es su culpa para mí. Después, como decía, bueno, Araujo, otra que recuerdo es un muy buen centro que le pone Bentancur a Araujo, que tipo se la pincha, muy bien Bentancur ahí. Y Araujo le mete un buen centro a Viñas, que bueno, como digo, no pudo aprovechar a Viñas, pero tuvo un buen partido más allá de eso. Después también Araujo, como digo, estuvo muy en ataque, tuvo un centro que le cabeció muy bien y la saca muy bien a los Wise. Después, en el pase que había dicho antes, de que yo pensé que fue Araujo a Viñas, no, fue de Ugarte, que tuvo un buen partido. Ahora quiero hablar un poco de él. Araujo, que bueno, definió bien, se la sacan en la línea, pero igualmente cobraron offside, que no era para mí. Yo creo que si lo revisaban se lo cobraban. Y Ugarte creo que hizo un muy buen partido, lo termina sacando porque Uruguay necesitaba ir jugadores que generen más peligro, pero jugó bien, no erró pases, dio buenos pases en profundidad, dio pases largos, así como este que digo, muy peligroso. Tuvo un remate también en el segundo tiempo, que saca muy bien el arquero de Arabia Saudita, que va la saca y va al palo. No, creo que hizo un buen partido porque entendió que tenía que darle, le pegaba, y cuando lo hizo le pegó bien, metió pases en profundidad que eran necesarios para romper líneas cuando Arabia estaba muy tirado atrás. Creo que fue de lo mejor de Uruguay. Es más, con Araujo diría que fuera lo mejor de Uruguay. Quizás Canovio, que entró muy bien en el segundo tiempo, generó peligro, le dio algo distinto a Uruguay, ¿no? Como cierta impredecibilidad al ataque uruguayo, que quizás estaba muy monótono, ponele. Le dio un cambio de ritmo. No terminó siendo partícipe en ninguna jugada de gol, pero creo que cambió un poco el juego para Uruguay. Después, quienes fueron también muy buenos en Uruguay, creo que Varela tuvo un gran partido porque tiró muy buenos centros. Lo que noté de Varela es que con la pelota le cuesta, cuando hay veces que le dan pases que le cuesta controlar la pelota, le cuesta llevarla, pero cuando pone centros, puso muy buenos centros. Por ejemplo, uno en el primer tiempo, antes de que finalice, que le pone un centro tremendo a Viñas, que se tira palomita y se la saca a los Wise. Pero eso es lo que yo a los Wise. Viñas es un muy buen partido. Uruguay atacó bien, puso buenos centros en el área como este, pero no logró que entre la pelota. Simplemente tuvo mucha mala suerte. Además de, bueno, como digo, haber regalado el primer tiempo. Después Uruguay en el primer partido tuvo ciertos intentos para ganarlo. La mayoría fueron de afuera, creo que no tuvo ninguna jugada en el área chica, en el área quizás grande, pero dentro del área. Para ganar el partido tuvo una Rodríguez que entró desde el banco, agarró velocidad. Rodríguez tremendo como cambió el ritmo ahí cuando agarró la pelota, le dio un fierrazo que se fue, pero intentó bien, pasó cerca. Después De la Cruz tuvo un tiro también que entró desde el banco también. De la Cruz, que jugó bien De la Cruz, pidió la pelota, pateó de afuera, supo entender la dinámica del partido. Creo que no tuvo tanto espacio como para quizás dar un pase que rompa líneas, pero para el contexto del partido entró muy bien De la Cruz, que bueno, tiró un tiro muy bueno en el 91, ya era tiempo añadido, que saca muy bien a los Wise, que como digo, la figura del partido, es el que salvó casi por completo a Arabia, pero creo que hizo que el tiro de La Cruz fue muy bueno y que, como digo, entendió Uruguay que no podía entrar por abajo, que por arriba intentó y tampoco pudo porque se salvó,
Y bueno, también probó afuera y estuvo bien Uruguay, entendió muy bien eso. El tema es que tuvo la mala suerte de que al Uruguay sacó todo. Y después Valverde también tuvo otra que le dio por abajo seco, tremendo, y otra que sacó a Uruguay. Y después al final Rodríguez en el 95 tuvo otro tiro más que sacó bien a Uruguay. Arabia y tuvo suerte, tuvo un arquero que sacó todo. También creo que Uruguay no le quedaron los rebotes que le tenían que quedar para que meta un gol más, porque el gol de Uruguay fue de rebote, pero podría haberle quedado algún rebote más. Después, por ejemplo, en una casi gol en contra creo que fue en un córner, no sé, creo que fue un central, es decir, que se los encontra, creo que fue Tambacti. Bueno, también a Uruguay le faltó eso, le faltó suerte. Yo creo que Uruguay hizo un muy buen segundo tiempo, regaló el primero por falta de ideas, pero creo que Bielsa se lleva algo de este partido, que es que quedaron jugadores que te cambiaron la cara y que son jugadores que te pueden dar mucho para los dos partidos que quedan en el Mundial. Tiene un partido muy complicado Uruguay, que es con España, que hoy empató, entonces va a tener la obligación de ganar esa última fecha, al igual que Uruguay, que hoy empató. Pero bueno, Uruguay, más allá de todo, le tiene que ganar a Cabo Verde. Si le gana a Cabo Verde ya va a estar clasificado, porque con 4 puntos al menos como tercero va a clasificar. Y para Uruguay no hay tanta diferencia entre clasificar segundo y clasificar tercero, porque si clasifica segundo juega con Argentina, si clasifica tercero va a jugar contra algún primero, pero está bien, digo, está jugando contra un equipo top mundial, porque seguramente el primero que le toque sea un equipo top mundial de todas formas. Y es más, bueno, si es que Argentina queda primero en su grupo, está claro, pero es más, andás a ver si Uruguay queda tercero y le toca un primero que justo o es medio pelo, o justo en ese grupo quedó primero una selección que dio la sorpresa, y la selección que debería haber quedado primera, no sé, se durmió y no quedó primera. Quizás le toca jugar con, no sé, en el grupo de Bélgica, ponele, queda primera Egipto, ponele, y bueno, juega con Egipto. Y bueno, es mucho más fácil que jugar con Argentina. O le toca jugar con una primera no tan top. No sé, por ejemplo, puede jugar con Holanda. Y bueno, y Holanda es accesible. Entonces creo que Uruguay no creo que vea con malos ojos quedar tercera. Porque creo que si hace las cosas bien puede llegar lejos a este mundial, porque no tiene mal equipo, porque hoy demostró que si acomoda un par de cosas como la efectividad, pero encima entra con un equipo con el que jugó el segundo tiempo, cómo se jugó también el segundo tiempo, puede llegar lejos a este mundial. Lo que le cambió en Uruguay en el segundo tiempo fue, aparte del cambio de nombres, que creo que esto es muy importante, el cambio de intensidad con la que jugó Uruguay. El segundo tiempo lo jugó con Uruguay, lo jugó con huevo, lo jugó también con cabeza, porque supo cómo hacerlo, porque como digo, lo manejó bien el partido. Tiró centros porque no podía entrar, pateó afuera porque no podía entrar, no se le dio nada más. Pero creo que si Uruguay corrige lo que hizo en el primer tiempo, va a poder hacer un gran mundial. Esto fue todo por el video de hoy. Gracias, nos vemos mañana con Argentina.